Perfecto. Bueno, hola a todos. Ahí veo que se está conectando, se va conectando gente. Bueno, en el día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Elian Pregno desde Chile, que nos va a acompañar para llevar a cabo la charla del día de hoy en el ciclo de entrevistas Discapacidad y Derechos. Vamos a ver si Elian está. Está Elian acá, así que le vamos a mandar la invitación. A ver si Elian se suma. Como dije, se va sumando la gente. Buenas tardes. Buenas. Ahí estamos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Ahí se ve Lo bien? veo seguido, lo veo horizontal. A ver, lo pongo así, Ahora lo veo al así. revés. Ahora lo veo derecho. A ver. A ver ahí. Vamos a ponerlo así entonces. Entonces yo me había puesto esto que por ahí era más práctico para Cambia estructura. sostenerlo. Cambia A ver, estructura. lo atamos con alambre. A ver si ahí No hay queda. ningún- Ahí, ahí está bien. Ahí lo veo perfecto. Buenísimo. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, le aviso le aviso a la gente que quitamos los comentarios para mejorar la transmisión, ¿sí? Concluida la primera media hora de charla, se va a abrir el espacio para preguntas, así que ya desde el principio les vamos diciendo que las vayan pensando, o que todavía no empezó a hablar Elian, pero yo sé que cuando arranque van a ir surgiendo un montón, ¿sí? Bueno, primero y antes que nada, agradecerte la presencia, siempre la colaboración, la prestancia. Quienes te hemos tenido como docente también agradecemos mucho que formes parte de este espacio porque siempre es muy enriquecedor escucharte y compartir, intercambiar ideas. Sé que te gusta el disenso también y debatir, y eso está excelente. Pero bueno, Esa es bueno, la idea, vamos. ¿no? Esa es la idea y es la Exactamente. gracia de hablar con los que uno, con lo que puede llegar a disentir. Mejor si estamos de acuerdo, pero el disenso, tenemos que hacernos a la idea de que el disenso es lo normal en todo el mundo, ¿no? Y que está muy bien, y que es normal disentir, y que necesitamos expresar ideas diferentes, ¿no? Me parece que tenemos que recuperar esa idea de que lo normal es disentir. Exactamente. Y lo normal para aprender también, porque si no, no vamos a aprender muchas cosas, no podemos hacer síntesis, no podemos a través del consenso. Pero bueno, eh, espero que esta charla también sirva para eso, para disentir, para repensar, para replantear. Bueno, vamos a dar el inicio formal, porque el tiempo es tirano, dice por ahí. Vamos a copiar esta idea. Bueno, Elian es abogado, especialista y magíster en teoría y práctica de la elaboración de normas jurídicas, es doctor en filosofía del derecho, ¿sí? Y aparte es investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Sé que es muchas otras cosas más, pero él me pidió que lo presente de esta manera. La charla de hoy va a discurrir alrededor del área de práctica y donde Elian está especializado y donde participa activamente, que es en el marco de la bioética y el bioderecho, ¿sí? Y vamos a arrancar con una pregunta abierta, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la bioética y a partir de qué hablamos cuando nos referimos al bioderecho? Bueno, genial, genial. La bioética es, eh, está discutido, ¿no? Y muchos se preguntan por el estatus epistemológico de la disciplina y si se trata en realidad de una nueva disciplina o si se trata de un nuevo enfoque de las ciencias en general. Eh, por ahí lo mejor es ir a buscar históricamente el origen y es lo que está difundido y yo diría que muchos conocen ya sobre esto, pero el origen histórico hay que irlo a rastrear a la década del 70, exactamente a 1970, y se le atribuye la fundación de esta nueva disciplina a Van Potter,
y acá hay que hacer el chiste fácil siempre, que no tiene nada que ver con Harry, ¿no? Pero siempre hay que decir lo mismo para testear si la gente está atenta. Pero lo cierto es que en 1970 Van Potter, este bioquímico estadounidense, escribe una obra, un artículo que lo titula Bioética, Ciencia de la Supervivencia. Hay que decir que el neologismo no le pertenece, es decir, el término bioética, esa palabrita nueva, se introduce por lo menos, si no me falla la memoria, unos 50 años antes. Hay que ir a buscar a casi a 1930, más o menos por ahí, donde un pastor protestante alemán emplea por primera vez ese término, bioética, que conjuga dos términos de origen griego, ¿no? Que tiene que ver con bio y con ética, y a partir de ahí uno puede hacer una definición coloquial que podría ser la ética de la vida. No obstante, es cierto que hay que, desde el punto de vista teórico, uno la puede incardinar, la puede situar en el campo de la ética aplicada. Si contamos a la ética como una disciplina filosófica y partimos de la taxonomía que Carlos Nino ofrece sobre eso, ¿no? Que parte a la ética en 4, divide, compartimentaliza la ética en 4, metaética, ética normativa, ética sociológica, y ética aplicada sitúa allí a la bioética, se puede ubicar allí a la bioética, y podemos concretarla como el análisis, ¿no? O que tiene por objeto analizar, estudiar los adelantos científico-técnicos que tienen lugar en las ciencias de la vida en particular, a la luz de criterios éticos y legales. Así a modo de síntesis y para que todo el mundo entienda de qué queremos hablar, bueno, queremos estudiar, queremos analizar los avances tecnológicos en las ciencias de la vida. Hablamos de la medicina, hablamos de la biología, hablamos de la genética, hablamos de la genómica, todas las ciencias de la salud en general, que receptan, que de alguna manera se transforman en receptores del imperativo tecnológico, y analizar esos estudios, esos avances, esos adelantos, a la luz o bajo el tamiz de criterios éticos y de criterios legales. De algún modo, el estatus normativo se alcanza, o el primer antecedente normativo, al menos en nuestro ámbito, hay que irlo a buscar al reporte Belmont, en 1979, esta comisión ad hoc especial del presidente de los Estados Unidos, donde se sitúan de alguna manera, se colocan las bases normativas de la bioética, en el sentido de que se postulan allí por primera vez los famosos 3 principios que la tradición anglosajona nos ha legado, ¿no? La beneficencia y la no maleficencia, que podemos decir que estuvieron presentes desde el momento cero en la ética médica, y hablo del momento cero, me estoy refiriendo a la medicina hipocrática en adelante. Esto de lo primero es no dañar, esa idea, el primum non nocere, siempre hay que meter un latinazgo, que es primo hermano de nuestro primero es no dañar, de nuestro no dañar también, ¿no? De nuestro alterum non ladere en el derecho obligacional. Y se complementa, entonces, casi ahí a las puertas de los 80, se complementa con el principio de autonomía y con el principio de justicia, ¿verdad? Por supuesto que esto no se descuelga de la rama un día y dicen, bueno, ¿qué tal si hoy fundamos la bioética y hablamos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia? También hay un contexto histórico-político que lo permite esto, ¿no? Pensemos que apenas 30 años antes se habían hecho conscientes en la conciencia jurídica y moral de Occidente los derechos humanos. Por primera vez se habían formalizado, se habían positivizado, se habían puesto en un instrumento internacional los derechos humanos. 30 años después, la bioética viene a ser una suerte de reflexión sobre la propia práctica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la tecnología? Y hoy, mirá, si no viene a cuento formularnos esa pregunta también. Jugando las paralelas con la bioética, con lo que ocurrió en la bioética, en la reflexión filosófica, en el derecho empezó a retumbar, se empezaron a generar resonancias, hubo ecos en el derecho, y allí entonces se empieza a gestar la idea de bioderecho. El bioderecho como tal reconoce el origen en el Common Law, por cierto, también viene acompasadamente, ¿no? con la tradición sajona, porque tiene un origen casuístico, tiene un origen en el caso.
Claro que cuando esto desembarca en el derecho continental, desembarca en la tradición filosófica iberoamericana, allí el aporte de los españoles, y concretamente Diego Gracia Guillén, ¿no? Que ha hecho un aporte significativo para la bioética, los que trabajamos en el derecho, los operadores del derecho, empezamos a detectar que esto también es un problema, hacia el interior del mundo jurídico, pero que nos pone en diálogo eh, hacia el interior del propio derecho, y sobre eso vamos a avanzar en algún momento, y también nos pone en diálogo con el resto de la cultura, es decir, nos fuerza a hablar eh, con la medicina, nos fuerza a hablar con la economía, nos fuerza a hablar, digo, a los que trabajamos en el derecho, ¿no? Nos tenemos que sentar en la misma mesa con un médico para que nos explique, con un investigador para que nos diga, che, ¿y esto qué hacemos? ¿Cómo se hace con...? Por primera vez empezamos a reconocer que necesitamos poner en diálogo, tal vez de una manera contundente, quizá como nunca antes, poner en diálogo al derecho con el resto de la cultura. Y esto lo destaco porque la bioética es en sí interdisciplina. La bioética es fundamentalmente una interdisciplina, ¿no? Es decir, a partir del aporte de distintos saberes, desde distintas disciplinas, incluso desde ninguna disciplina, porque el lugar del paciente, de aquel que pertenece a la comunidad afectada, o aquel que no está afectado de nada, pero que es lego y que no tiene formación, que es profano y no tiene formación en ninguna disciplina, también se hace necesario la incorporación en los comités de bioética, es decir, donde la bioética se hace carne, donde la bioética vive, sucede en los comités institucionales, donde aquellos que por ahí tenemos un trabajo en la teoría, es necesario aterrizarlo en la práctica. Pero de alguna manera, y contestando cómo se da esta relación entre bioética y bioderecho, ciertamente es un juego a las paralelas. El bioderecho representa hacia el mundo jurídico, hacia el interior del mundo jurídico, lo que la bioética implicó en términos de reflexión filosófica en el campo de la ética o en las arenas de la ética, ¿no? O sea, nosotros los abogados estamos también en un momento de cambio, no solamente respecto a la bioética, sino también en la necesidad del abordaje como que se está abriendo, digamos. O sea, el enfoque interdisciplinario es algo que se ha hecho necesario en muchas otras órbitas, pero podemos decir que dentro y en el marco del bioderecho es esencial, es fundamental, y no es un tema de abogados y de médicos solamente, sino también otras disciplinas que pueden hacer su aporte para el enriquecimiento de este estudio. Sin ¿Esto duda, es así? sin duda, ¿O te eticistas, referís filósofos, a lo inter e intradisciplinario? claro, Es las diferencias a las que vos haces por lo exacto. general. Es interdisciplinar si pensamos la relación del derecho con el resto de los discursos, con el resto de los saberes, ¿no? Y allí sí, claro, que tienen lugar los filósofos, los eticistas, los antropólogos, antropología de la medicina, sociología de la medicina, economía de la medicina. Fíjate que si uno pasa revista por todas esas disciplinas, la salud opera, como un centro de atracción, donde desde distintas disciplinas hay algo que decir. Insisto, la economía, la sociología, la antropología, la filosofía, la ética, y por supuesto dentro de las ciencias de la salud, porque no solamente los médicos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, que ayer fue el día y le mandamos un saludo, enfermeros, y fíjate, tiene que ver con la transversalidad de la salud, Patricio, eso, ¿no? Tiene que ver con una idea tan amplia que a veces se nos pierde casi de qué estamos hablando, y ahora con la pandemia lo estamos viendo. Gestionar la salud implica gestionar en plenitud la totalidad de la vida en el Estado de Derecho. Hoy estamos encerrados con una pandemia que ya hace 14 meses que nos tiene, 14 meses que aterrizó acá, ¿no? Pero si miramos noviembre del 2019, ya cruzamos un año y medio, en el que no sabemos qué hacer, no tenemos claro hacia dónde ir, pero lo cierto es que tenemos la totalidad de la vida afectada. La totalidad de la vida afectada. Por lo tanto, gestionar el derecho a la atención de la salud tiene implicancias que son también globales, tienen pretensión de tocar todos los segmentos de la vida. Entonces, primero hay que abrir el juego, ¿no? Acá todos tienen algo para decir.
todos. Entonces, partiendo de lo que me estás diciendo, uno a veces, como profesional del derecho no especializado en bioética, uno a veces tiene el prejuicio de que hablamos de algo abstracto, algo que no se puede bajar, y en realidad es totalmente al revés. Es una disciplina que trabaja sobre el caso, pero atiende un montón de fuentes como para poder resolver o para hacer el abordaje correcto. Lo es una afirmación barra pregunta, y te anticipo la próxima pregunta, ya que hablamos de bajar, puntualmente y en el sentido práctico, ¿dónde se desarrolla o cómo se desempeña un especialista en bioética? Bueno, te las contesto las dos juntas y empiezo por esto último. Yo tenía, acá voy a ser un poco autorreferencial porque tiene que ver con mi propia vida, pero yo cuando estudiaba, cuando estaba ya en el grado de la facultad, yo sabía que me quería dedicar a esto. Tenía claro que no quería hacer otras cosas. Tenía claro que quería dedicarme a la bioética cuando estaba ya en el pregrado, ¿no? Y lo cierto es que esa pregunta que vos me estás haciendo es la que me hacían en ese momento y la que todavía me hacen algunos de aquellos amigos de aquella época. ¿Y vos qué haces? ¿Qué hace un bioticista? ¿A qué se dedica un bioticista? Claro, ahora con la pandemia, hace 1 año y medio que ya no me lo preguntan, porque uno venía acostumbrado a que los bioticistas durante 99 años no hacen nada, se guardan y cada 100 años aparecen y dicen, miren, tenemos un conflicto, ¿no? Cada 100 años aparece la pandemia, cada 100 años nos viene pegando una pandemia, la gripe del 18 nos pega a esta hora, decimos, bueno, cada 100 años nos guardamos y los 99 restantes hablamos de cosas etéreas. Qué bueno sería que durante los 99 restantes nos preparemos para que cuando vengan situaciones de catástrofe, y lamentablemente sin jugar al futurismo ni ser agorero, ¿no? ni llamar a los malos augurios, lamentablemente la complejidad de la vida nos hace pensar que vamos a tener cada tanto intentonas de estas características. La vaca loca, la gripe porcina, la gripe aviar, ahora un murciélago. Bueno, muchachos, córtenla un poco, coman fideo con manteca, hagan otra cosa, pero nos han complicado la vida en este último 1 año y medio. ¿Qué hace un bioticista? Y yo creo que hablaría muy bien de nosotros, pero no qué hace un bioticista. ¿Qué aporte podemos hacer a la bioética? Y sería fantástico que, digamos, durante los 99 años que nos dé tiempo la próxima pandemia, insisto, ojalá que no venga antes, pero durante los 99 años que nos separan entre esta pandemia que todavía no terminó y la que venga, ¿por qué no nos preparamos para generar una vida que sea un poco mejor? ¿Qué hace un bioticista? Y trata de descomprimir los conflictos. Nosotros trabajamos con el dilema. Y los dilemas, por definición, no tienen solución. Este es el problema. Los dilemas no tienen solución. Si yo tengo que resolver ahora, mira, vamos a poner casos ahora, un lugar en la terapia intensiva, un respirador, a eso se dedica un bioticista. Claro, ahora, insisto, basta con abrir los diarios para ver a qué se dedica un bioticista. Y lo peor de todo sería pensar que el bioticista es el que tiene la respuesta. De entrada decimos que no hay respuesta ante un dilema. Los dilemas, mejor dicho, respuesta sí, pero no hay solución. ¿A quién ponemos en el respirador? ¿A Elian o a otro que vino? Y ahí se te queman todos los papeles, todos los libros de derecho constitucional, todos los instrumentos normativos de derechos humanos, se prenden fuego todos. Sin ir más lejos, ni siquiera tenés que confrontar un COVID versus un no COVID, un paciente con COVID, un paciente sin COVID. Hoy, en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier lugar del mundo, una cirugía programada de un paciente, ni siquiera pongamos un diagnóstico grave, un paciente que necesitaba ser intervenido quirúrgicamente, pero que no había lugar para el posoperatorio en la terapia, hoy le aplazaron la cirugía. Hoy. Busquemos en cualquier lugar del planeta que haya sucedido esto. ¿Cómo podemos hacer? ¿A qué se dedica un bioticista? Y yo creo que en condiciones normales nos tenemos que, así como especulamos con los casos de manual, y revoleamos con casos de manual, entonces, ¿a quién le ponemos el respirador? Bueno, ese era un caso de manual. Hoy es un caso real. Y es una decisión que hoy hay que tomar. A eso se dedica, en eso se inserta, y en realidad lo que tendríamos que tratar de hacer es protocolizar al máximo posible la atención para disminuir el nivel de dilemas, para disminuir el nivel de conflictividad. Ahora, también sería una ilusión pensar que porque descomprimimos el nivel de conflictividad en una unidad de cuidados intensivos o en una estructura nosocomial determinada, lo cierto es que nosotros nos hemos encontrado ahora con saldos y retazos
que adeudan las democracias de nuestros países. Y no estoy hablando solamente de la Argentina, ¿no? Que nuestra joven democracia recuperada nos pone hoy en jaque, cuando decimos quédate en casa, sí, pero no hay casa. Hay gente que no tiene casa. Y hay gente que tiene casa, pero que no tiene luz, ni agua, ni... Entonces, quédate en casa, ¿a dónde? ¿En qué casa? Primero, porque hay algunos que no la tienen. Y segundo, que el que la tiene a veces no tiene servicios. Y el que tiene los servicios adentro, a veces no tiene comida. Entonces, quiero decir, la salud tiene que ver con todo eso y excede, por supuesto, a la bioética. Lo que digo es, tenemos una oportunidad para resolver muy poquitito. Muy poquitito. Por esto que te digo, el dilema, desde el punto de vista lógico, el dilema no tiene solución. Ante un dilema hay opciones. Y ni siquiera a veces la más justa. A veces nos toca elegir lo menos injusto, lo menos dañino. Por ejemplo, Colombia la semana pasada estaba debatiéndose a partir de la escasez de vacunas, cosa que nosotros también la tenemos, solo que acá a veces cuesta poner las cosas con palabras y con toda claridad, ¿no? Decirlo, miren, el problema que tenemos es este, la Argentina tiene un problema muy serio, decir, miren, tenemos un problema. Somos una familia que tiene problemas y no los podemos verbalizar. Tenemos un problema. El problema es que no tenemos vacunas. Bueno, en Colombia sí lo explicitaron, las últimas 2 semanas la discusión es ¿a quién vacunamos? Porque no tenemos para todos. No hay para todos. Son muy pocos los países que tienen cubiertas las vacunas para toda la población. Y en Colombia decían, ¿y qué hacemos? ¿Vacunamos a los adultos mayores o vacunamos al personal de la salud? Y entramos en estos dilemas donde había para los dos gustos, había para argumentar para los dos lados. Los que decían, bueno, tenemos a los adultos mayores, que son los más expuestos, son los más vulnerables ante el virus, asegurémoslos a ellos, inoculándolos, inmunizándolos, y otros decían, no, pero pará. Primero privilegiemos a los trabajadores de la salud, primero privilegiemos a los que tienen que atender a los adultos mayores, porque si no se nos van a enfermar ellos, y una vez que se nos caen estos soldados, no tenemos otros que los reemplacen. Entonces, ¿de qué se ocupa la bioética? De articular y de resolver, muy entre comillas, porque repito, no hay respuestas, decidir en el marco de estos dilemas con los mejores argumentos posibles. Y durante los 99 años que no tenemos pandemia, tenemos que tratar de poner las bases, poner las condiciones para que podamos afrontar mejor cuando lleguen momentos de estas características. Bueno, y si vamos a hablar por fuera de los 99 años de pandemia, podemos hablar puntualizando dentro de la discapacidad, ¿qué aportes puede traernos el enfoque bioético, por ejemplo, en la relación tan tirante, por diversas circunstancias, que no son ajenas ni a vos ni a mí, ni al resto de las personas, sobre todo la gente que nos está escuchando, la relación entre los terapeutas, los profesionales médicos, las familias, las personas con discapacidad? ¿Vos observás que nos puede aportar algún tipo de herramienta, un enfoque bioético, alguna herramienta para entenderlo? Porque sé que se dan un montón de circunstancias, un montón de situaciones que tienen que ver con esto. Yo he escuchado y he leído mucho y has desarrollado mucho lo que tiene que ver con el consentimiento informado, con la autonomía de la voluntad, con el deber de la información, la horizontalización entre el vínculo paciente médico, profesional de la salud. Mucho de eso también es aplicable al supuesto de las personas con discapacidad. ¿Cómo lo ves vos? Me Claro, es gustaría... que a mi modo de verlo, lo que la discapacidad viene a denunciar, lo que el fenómeno de discapacidad nos está enrostrando, es una realidad que es imposible de negar, ¿no? Es decir, en este diagnóstico vamos a coincidir todos. Tenemos dificultades, y no es la Argentina, no es la región, a escala global tenemos dificultades para garantizar la plena integración social de las personas con discapacidad. Ese es el problema. Es decir, digo para separar también las problemáticas, a ver, la persona con discapacidad y los pacientes. A veces va de la mano y a veces no va de la mano. Quiero decir, hay personas con discapacidad perfectamente sanas, ¿no? Para decirlo de manera punzante y de manera desafiante, por si alguno se distrajo, decir, ¿qué está diciendo el loquito este? Sí, hay personas perfectamente sanas, pero que viven con discapacidad. Entonces,
el problema que tenemos o el desafío que tenemos, y por eso digo, hay que ser muy obtuso, hay que ser muy cerrado, hay que ser muy, digamos, poco proclive a dejarse interrogar por la realidad para decir que el fenómeno que está desnudando la discapacidad es que tenemos problemas a escala global para garantizar la integración plena de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Y más todavía, tenemos una imposibilidad también real de responder completamente a las demandas de las personas con discapacidad, porque no podemos responder a los problemas, a las demandas de todas las personas en general. O sea, no le podemos resolver la vida a todas las personas. Cuando digo podemos, estoy pensando como si el Estado de Derecho fuésemos nosotros dos, ¿no? Patricio, no le podemos resolver la vida a todas las personas. De la misma manera en que no podemos controlar la vida de todas las personas. Por eso cuando yo veo que aparecen, y bueno, vamos a restringir, vamos a encerrar, miren, no existe Estado en el mundo capaz de controlar, encerrar a 45 millones de personas y controlarlas. No se puede, no existe. De la misma manera en que no le podemos resolver la vida a 45 millones de personas, incluidas las personas con discapacidad. De manera que la bioética lo que sí nos pone es una cantidad de herramientas, lo que sí nos facilita es una cantidad de herramientas para empezar a diseñar o empezar a bosquejar el mundo de una manera más empática, de una manera más, digamos, más solidaria, lo pongo entre comillas. La bioética nos permite pensar en esto, nos permite pensar en la autonomía, como vos bien decías, y sí, hay problemas con el consentimiento informado, y claro, por supuesto, porque también tenemos que deconstruir un poco la idea que tenemos de la discapacidad. Yo voy a decir algunas cosas, vos ya me conocés, así que... pero tenemos asociada la idea de la discapacidad al pobrecito. ¿Qué es esto? ¿Cómo el pobrecito? Acá no hay ningún pobrecito. ¿Qué pobrecito? Pobre. No, ningún pobre es una persona que de repente tiene alguna situación en la que necesita ser fortalecida, necesita ser apuntalada, necesita más que otros, ¿no? Porque si no, uno entra en la lógica del berrinche. Ah, ¿por qué a él le hicieron una rampa? ¿Y por qué a mí no me hicieron rampa? ¿Y porque vos no estás rampa? Patricio, vos no necesitas una rampa. Pero yo también quiero una rampa. No, vos no necesitas una rampa, por eso hay un argumento más o menos racional para decir que Patricio no necesita una rampa y hay otra persona que sí lo necesita, y entonces ambos quedan más o menos nivelados, porque tampoco es del todo cierto esto. Y aquí se mete un tema interesante, que es necesario que lo pensemos con categorías propias, que tiene que ver con esto de cómo facilitamos la integración, cómo garantizamos la integración. Porque claro, vos decías, con el consentimiento informado, sí, claro, con el consentimiento informado, porque a veces tenemos dificultades con las cognitivas, que a veces entonces se complica la comprensión, la toma de decisiones, con la autonomía, con una minusvalía en la autonomía, con un menoscabo en la autovalía, en la capacidad de tomar decisiones propias. Insisto, cuando a veces hay alguna dificultad de orden cognitivo, de orden psicológico, pero después hay dificultades que son motoras, entonces también tenemos que desmantelar la idea de el discapacitado como si fuese un colectivo en el que entra todo y está todo. No, eso no es así, y que nos implica que pensemos en el caso a caso, y eso nos emparenta con la lógica de las acciones afirmativas, ¿no? Que recibe distintos nombres, ¿no? Las medidas de acción positiva, la discriminación inversa, en fin. Ahora, claro, también hay que decir, y lo digo para precisamente conectar con lo que veníamos diciendo, las medidas de acción positiva que intentan restablecer la igualdad perdida, que vienen a componer situaciones de postergación, que vienen a restablecer la justicia allí donde se perdió o directamente a instaurarla donde nunca estuvo. Lo cierto es que hay que decir que hay una conexión también con el paradigma rawlsiano, donde está pensado para escasez moderada. Es decir, toda la teoría de Rawls, toda la teoría de la justicia, que a nosotros nos encanta citarla y que a muchos nos gusta, claro que nos gusta la teoría de Rawls, ahora, es para escasez moderada. En la Argentina, el animal más rápido es la gallina.
porque corren, porque tenemos hambre, es decir, tenemos que empezar a decir las cosas, o sea, nos hemos fundido, estamos quebrados. Estamos quebrados. Entonces, si vos me decís, la bioética nos ayuda a recomponer el mundo y tratar de habilitarle espacios a aquellos que nunca se lo dimos o a aquellos que lo tenían y lo perdieron, sea por una discapacidad motora, sea por una discapacidad cognitiva, sí, claro que ayuda para eso. Ahora, las medidas de acción positiva las tenemos que mirar hoy por hoy a la luz de una sociedad en bancarrota. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, fin de marzo, si no me equivoco, fue fines de marzo, a instancias de ASIG, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, se condenó al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires a que cumpla con el cupo de las personas con discapacidad. Es el 4% que tiene que garantizar el Poder Judicial de la provincia. ASIG le gana el amparo al Poder Judicial y la justicia le dice a la justicia que tiene 18 meses para sanear la cuestión del cupo para personas con discapacidad y de hecho hay cargos que son exclusivamente para personas con discapacidad. Ahora, tenemos que empezar a mirar dónde está integrada, cuál es el núcleo familiar de la persona con discapacidad. Yo conozco más de uno en el que gracias al cupo viven todos del trabajo que tiene la persona con discapacidad. Eso Sí. no estoy diciendo que está bien o que está mal, lo que estoy diciendo es que hay un escenario, hay una plataforma que está completamente deteriorada. Es decir, tenemos una familia donde hay una mamá mayor de edad con 3 hijos grandes, una mamá adulto mayor, viuda, con 3 hijos. 2 ya están casados, 1 discapacitado que vive con ella. El único que tiene laburo es la persona que vive con discapacidad. Los otros 2 están desempleados. Entonces, es un contexto, es un escenario en el que no tenemos que hacerle lugar, en el que tenemos que integrar a la persona con discapacidad. Tenemos que pensar que tenemos una sociedad peligrosamente desintegrada. Peligrosísimamente desintegrada. La pregunta es, por eso críticamente revisemos esta idea. Es para integrar a las personas con discapacidad. ¿Integrar a dónde, Máster? ¿A dónde querés integrar? El factor contextual y la sociedad profundamente desigual dificulta en un aspecto práctico, que en realidad es el aspecto más importante que tenemos que tener en cuenta para ver qué hacemos con esto de la inclusión, ¿no? Que creo que lo charlábamos también. La inclusión como valor supremo y demás, bueno, lo estamos vaciando de contenido. ¿Qué es la inclusión, viste? Y no podemos separarnos de todo lo que pasa contextualmente. ¿Qué pasa con esa medida, inclusive esa medida de acción positiva? Es un tema que da para mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa en concreto con eso? Específicamente, ¿cuál es el grupo primario de esa persona? ¿Cuál es como grupo secundario el lugar de trabajo? ¿Qué tareas desempeña? ¿Esto es inclusión, no es inclusión? Bueno, seguramente hay muchas cuestiones prácticas, legales y hasta filosóficas que nos interpelan muchísimo. Mirá, si vas a decir algo más, te dejo, pero me voy a tener que abrir a preguntas en un cachito, así que te escucho. Sí, dale. Dale, sí. Bueno, No, pero es que iba en esta sí, dirección, ¿no? Cuando sí, decimos que, cuando pensamos en la acción afirmativa para garantizar la integración, lo que tenemos que sincerar es que probablemente lo que tenemos que sincerar es que quizá empieza a ser muy débil el núcleo al que queremos integrarnos. Es decir, porque pareciera ser que en el imaginario lo que tenemos es, acá están todos integrados, acá están todos con necesidades básicas satisfechas, y acá tenemos satelitando a personas que están excluidas y que no tienen acceso. El tema es que este núcleo duro que nosotros creemos que está, no está. En todo caso, hay varios núcleos tirando a islas donde cada uno dice, y bueno, estamos encerrados en casa con comida hasta que nos larguen, y después vemos. Hoy lo estamos viendo. O sea, somos un grupo que estamos acá en casa, tenemos comida, estamos encerrados, cuando se vayan los malos salimos. Pareciera ser que es esto. Entonces, cuando uno pregunta, la integración es, pará, ¿a dónde querés integrar? Porque lo que lamentablemente uno advierte es que hay un tejido social un tanto desgranado, hay un tejido social con algunos desgarros,
en los que cuesta mucho. Entonces, claro, estas medidas de acción se transforman en pasaportes a derechos que terminan en última instancia cristalizando una situación de desigualdad, pero que te da seguridad. Entonces, y bueno, si a mí me dicen que para acceder a un cargo tengo que ser discapacitado, busquemos la manera. Mira, yo me acuerdo porque esto me trajo alguna discusión. Cuando, te estoy hablando hace por lo menos 15 años atrás, cuando empezó a perfilarse la idea de que el paciente trasplantado quería acogerse a los beneficios de la ley de discapacidad. Cuando nos habíamos pasado toda la vida diciendo que la persona trasplantada tenía primero, que se curaba, que el trasplante te cura. El trasplante te cura y que te permite la plena reinserción al medio. Por supuesto que sos un paciente crónico de por vida, vas a ser siempre un paciente por la inmunodepresión, etc. Pero lo que decíamos es, no, pero yo necesito meterme a los beneficios de... ¿Qué terminamos haciendo? Sacando una ley media así, bueno, son la protección de la persona trasplantada. Porque los tipos querían meterse en el mismo paradigma de la, Ujú. de la discapacidad. Entonces digo, cuidado con esto que estamos haciendo, porque lo único que vamos a lograr es que veamos la manera de que los 45 millones de argentinos nos metamos bajo ese paradigma para que más o menos lleguemos a fin de mes. No es esa a mi modo de ver, no es ese el horizonte y no es ese el paraguas al que tenemos que acogernos, en mi opinión, ¿no? Ahí ya están llegando algunos comentarios respecto de la inclusión y la integración. Por ejemplo, a ver, Andrés McKinley dice diferencias entre integración o inclusión para ilustrarme, y después Serón Agustín dice qué propone hacer para mejorar la inclusión. Bueno, la verdad es que está genial que pensemos cómo hacer para mejorar la inclusión. Si uno piensa, yo me termino metiendo en problemas con algunas cosas que digo, ¿no? Pero A si veces realmente, hablar, a veces hablar de las cosas que uno tiene que decir y decir lo que uno piensa termina generando esa consecuencia, es sí, inevitable. pero, Pero bueno, y lo digo con la libertad de que yo no tengo por qué caer bien, ¿no? Alguno puede decir lo que este tipo está diciendo es una locura. Pero mire, eh, desde el momento en el que hemos... mira, voy a contarlo a partir de un caso. ¿Qué propone para? Lo voy a contar a partir de un caso. Una amiga hipoacúsica, directora de escuela en la ciudad de Buenos Aires. No voy a revelar su identidad porque no tengo el permiso para decirlo, pero conociéndola estoy seguro que no tendría problema en que lo cuente. Se le está haciendo la vida imposible, insisto, una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, se le está haciendo imposible sobrellevar, se le está haciendo imposible cumplir con su cargo como directiva de la escuela, a causa de la hipoacusia. Cosas elementales para cumplir el rol, por ejemplo, ¿cómo ayudaríamos, cómo mejoraríamos esto? Y un teléfono acorde para ella no será mejor, no necesita un teléfono distinto al que probablemente necesita Patricio o al que necesita Elian. Con un teléfono, por ejemplo, ¿cómo se le complica a ella, ahora que tiene que usar barbijo, la comunicación y escucharse escucharse, lo pongo entre comillas, por supuesto, con los alumnos? Una computadora para ella, hipoacúsica, ¿no sería una herramienta que nivelaría, que incluiría, que le permitiría igualarse para el desempeño de la función? Pero claro que sí. Entonces, una vez más, yo volvería a pensar que se necesita alguna transparencia en la gestión de los recursos, alguna transparencia en el acceso a los cargos, ¿no? Porque si efectivamente garantizásemos un sistema transparente de concursos a doble ciego, ¿quién tendría que ver si... A ver, necesitamos un ingeniero en sistemas.
Necesitamos un ingeniero en sistemas. Si yo evalúo los antecedentes y el evaluador no sabe a quién está evaluando, ¿qué importa si el ingeniero en sistemas va a llegar caminando o va a llegar en una silla de ruedas? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué tenemos que garantizar un cupo? Si usted hace una evaluación en un concurso donde está evaluando idoneidad, donde usted está evaluando idoneidad. Pero claro, lo que pasa es que nosotros hemos rechazado de una manera media inexplicable la idea de idoneidad y de mérito. Porque nadie tiene mérito. Acá nadie tiene mérito. Da lo mismo. Levantarte a las 11 que levantarte a las 6 da igual. Es lo mismo. Porque somos hijos de no sé quién y porque no sé cuánto. Mire, a mí me parece que es muy meritorio una persona que logró estudiar sobreponiéndose a adversidades. Claro, algunos fueron a la facultad en el coche que le compró papá, otros fueron a la facultad caminando porque no tenían para el bondi. Los dos se recibieron. ¿A vos te parece que los dos se recibieron con el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio? No hago juicio de valor. Si papá te compró el auto, en buena hora. A mi papá no me compró el auto. Yo iba caminando. Y creo que tengo un plus. Yo me levantaba antes, porque tenía que ir caminando. Entonces, me parece que si uno recupera la idea de idoneidad, que no es una idea mía, el único requisito para el acceso a los cargos debería ser la idoneidad, y no ser amigo de o militar en, ¿no? Ser amigo de, no, militar en tampoco, la idoneidad. Si yo propongo una evaluación en el acceso al cargo a doble ciego, y te hago una prueba, insisto, necesito un ingeniero en sistemas, necesito un contador para la administración del Poder Judicial. ¿Qué importa si el tipo es ciego o no es ciego? ¿Qué importa si el tipo escucha o no escucha? Si pasó la prueba y evaluamos los antecedentes, adelante. Pero no, el tema es que cuando uno instala cuotas, cuando uno instala un cupo, que al principio uno dice, bueno, sí, mirá, o ponemos el cupo o no entran de ninguna manera. Bien, perfecto. Ahora, el tema es que son medidas transitorias hasta garantizar la plenitud de la igualdad. El tema es cuando uno se queda con la medida de por sí, ya lo que quiere es el cupo. Necesitamos que sea 50%. No, es que no es así. Es con idoneidad y con mérito. Y sí, y es con mérito. Esto lo digo yo por mi cuenta, que soy malo. No, 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 no. No, claramente yo interpreto que el tema de los cupos tiene que ver, como decís vos, con una cuestión transitoria. Ahora, cuando todo está mal y estamos en una situación social que es tan desigual y demás, estas medidas transitorias vienen para quedarse y no cumplir la finalidad que tienen en definitiva, ¿no? Me viene a la mente con el tema de lo de los cupos, esta idea rolsiana del velo, ¿no? Y la orquesta, donde el problema venía por detrás de la percepción limpia del que evalúa, sino que previamente quienes participaban del concurso, por distintas razones sociales, no tenían el nivel como para acceder, ¿sí?, a ese lugar. Era el caso de la orquesta y el velo, ¿sí? Y donde todos los que terminaban componiendo la orquesta eran los mismos. Eran blancos, hombres de entre 30 y 45 años, no había mujeres y personas de color. Recuerdo eso como un ejemplo, ya que lo trajiste a Rawls a colación, de este tipo. Ahora, vemos que preguntan, integración o inclusión, ¿qué aspectos deberían ser esenciales para fortalecer ese núcleo? Hay sociedades modelos. Bueno, Sí, creo que hay sociedades modelos, sí, y hay algunas que son más. La nuestra es un poco desorganizada, ¿no? El país nuestro es hermoso, la Argentina es hermosa, pero un poquito desordenada. Lo que pasa es que, insisto, a mí me parece que es muy difícil plantear integración en un contexto, diría yo, casi de. No voy a ser apocalíptico, decir que es de desintegración, porque no, todavía no. Pero lo cierto es que estamos en un camino así, en la lógica de la desconfianza, ¿no? Es como que estamos en la lógica de la desconfianza permanentemente. Yo estoy mirando a ver por dónde va a venir, por dónde viene la trampa, o esta cosa metafórica de decir, bueno, estamos encerrados en casa, ¿qué tenemos? Comida y estamos acá encerrados. Y no salimos. Quiero decir, estas cosas no ayudan, indudablemente. Y no estoy diciendo que haya que salir, no.
entiéndanme bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo que estoy planteando es una lógica, en una invitación a fortalecer el sálvese quien pueda, ¿no? Es decir, estamos en una lógica del sálvese quien pueda. Entonces, es muy complicado pensar allí en la integración, en la inclusión. Es muy difícil pensarlo así. Pero lo que pasa es que no hay un plan, ¿no? Y no quiero meterme en la pandemia, pero es inevitable salirse de eso, ¿no? No, seguramente. Aparte la pandemia viene a profundizar quizás un montón, como dijimos, un montón de situaciones que están de base pero y que se claro, descontrolan. Tampoco sabemos la duración, nos cuesta percibir la dimensión de las consecuencias, ¿no? Por claro, diversas entonces razones. va a colapsar el sistema sanitario. Miren, el sistema sanitario estaba colapsado antes de empezar. Sí, sí. Estaba colapsado. Estoy hablando del Hospital Eva Perón de San Martín con protocolo de catástrofe. Te estoy hablando año 2015-2019, protocolo de catástrofe. Turno para una cirugía, 6 meses. Y no había COVID. Entonces, el COVID vino muy bien para, para poner al desnudo una gran realidad, pero el sistema sanitario lo teníamos colapsado antes de empezar. Ahora lo que está es recrudecido, si se quiere, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay una pregunta que tenía que ver con el tema de la judicialización de las prestaciones, que, vamos, a salud o a discapacidad pasa en los dos casos, y desde un enfoque de la bioética, ¿qué puede aportar la bioética respecto a eso? Seguramente tenemos dilema y tenemos problema de recursos, algo de eso ya habíamos hablado anteriormente, y Sí, esta cosa de aportar una respuesta, quizás no sea la más linda, muy probablemente no la sea, no lo sea, pero es un tema que tenemos ahí. Si miramos para otro lado, no resolvemos el problema, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero es pero mira, es un que tema. a mí casi bueno, y nos hemos conocido en ese ámbito también, casi en soledad me tocaba batallar con un discurso incómodo, que era el de la finitud de los recursos. Entonces, cada vez que decía eso, cada vez que planteaba la finitud de los recursos, te venían todos los aladinos de la salud, ¿no? Las lámparas de Aladino de la salud, que decían, ah, acá están los que recortan, acá están. Pero no se trata de recortar o no recortar. A ver, vos que tenés un discurso que no recorta, somos 45 millones de habitantes y compraste 300.000 vacunas. No te lo estoy reclamando, no te estoy diciendo que no. Simplemente lo que te estoy diciendo es, ¿ves que los recursos son finitos? ¿Te das cuenta que los recursos son finitos? ¿Te das cuenta que las camas de la terapia intensiva las podés contar? No son infinitas, las contás y decís, ¿cuántos lugares en la terapia tengo? 30. Y hay 30. Y el 31 o lo acostaste en el piso, o sacaste a otro, o no tenés cama en la terapia. Entonces, lo que estoy diciendo, y lejos de decir, vieron que tenía razón, no me pone contento decir que tenía. Lo que te estoy diciendo es, los recursos son limitados, los recursos son escasos, y flaco favor nos van a hacer los jueces si vamos a amparizar la salud o a amparizar la discapacidad. Por varias razones. Por varias razones. Primero, porque el tipo que llega al amparo, la tipa que llega al amparo, sea en un tema de discapacidad, o sea en un tipo de salud, o sea en un caso de salud, estamos hablando de una persona que tiene los medios para. Por lo menos tiene la información, tiene el contacto para llegar a un abogado, tiene la personalidad para reclamar, Patricio. No todas las personas tienen las estructuras internas suficientemente fortalecidas para meterse en un reclamo. Sobre todo en sociedades cascoteadas como las nuestras. Y cuando digo las nuestras estoy pensando en Argentina y estoy pensando en Latinoamérica en general. Cuando está acostumbrado a que te digan que no está ahora. ¿Cuándo es? Y venga la semana que viene, porque el chico no está ahora. El que hace eso no está. Se fue a llevar al chico a la escuela. Y vos decís, bueno, pero yo vine ahora, vivo en... Vení mañana. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. Somos un pueblo medio cascoteado. Y cuando pasa eso, a lo mejor el tipo dice, bueno, no voy, ya está, no voy. Y así tenemos gente que se deja vencer, tenemos gente que se viene abajo. Si a eso vos le agregás que no tenés recursos, que no tenés medios para venir mañana, porque a veces tenés que decidir si comprás arroz o pagás el boleto. Y a veces tenés que comprar arroz y no tenés para pagar el boleto. Entonces, cuando uno llega a ese nivel de el pasaje de colectivo
o el plato de comida del día, imagínate que pararse frente a un amparo es una situación, insisto, que no es para cualquiera. Repito, por la información, por los contactos, por la personalidad, por los medios económicos para llevarlo adelante. Ahora, fijémonos también, y esto pasó en enero de este año, y tuvo lugar en el Otamendi, si no me equivoco, donde se interpuso una acción de amparo, donde un paciente que estaba institucionalizado en el Otamendi pedía dióxido de cloro. El paciente ya no está entre nosotros. Entonces, cuidado con la amparización. Cuidado con la amparización, donde el amparo se transforma en una lámpara de Aladino sofisticada, donde uno va, frota y le dice, ¿usted qué quiere? Y yo quiero hacer equitación. Y bueno, pero pasa que no tenemos manera. Y bueno, pero yo quiero hacer equinoterapia. Bueno, no, pero la equinoterapia no está en el PMO. Y necesitamos que la equinoterapia esté en el PMO. Pero te estamos diciendo de que no hay camas en la terapia intensiva. Claro que yo no quiero resolver esta cuestión, entrando en una falsa opción donde decimos o comida para los chicos o equinoterapia. No, probablemente necesitamos las dos cosas, pero, en el mientras tanto y en la gestión de la finitud de los recursos, que repito, no me hace ninguna gracia, no me da ninguna satisfacción plantear esto. Lo que estoy diciendo es, señores, ¿se dan cuenta que los recursos no son infinitos y que tenemos que mínimamente detenernos a pensar cómo vamos a hacer? Porque en el que estamos todos de acuerdo. Cuando vienen los colectivos de pacientes, o cuando vienen determinados colectivos dentro de la discapacidad, que vienen reclamando derechos, y saliste de la salud y de la discapacidad, todo el mundo está pidiendo cosas. Ahora viene lo de los bares. Después había uno que querían correr. Después venía el otro que quería un aeroparque. O sea, en todas las demandas son lícitas. Yo no me considero quién para decir esta demanda no, esta demanda sí. Ahora, los 257 diputados, vamos a renovar la mitad este año, y los 72 senadores, vamos a renovar un tercio este año, cada vez que los tipos se les ocurre, porque tenemos la peregrina idea en la Argentina de que últimamente legislamos a demanda, entonces vienen los colectivos y si tienen fuerza te sacan una ley, y si no tienen fuerza no te sacan la ley. Lo que tenemos que pensar no es en el qué, porque estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo que seguramente si lo están pidiendo tienen razón. El tema es el cómo. ¿Cómo lo vamos a pagar? Entonces, yo tengo dos hijos, Malena y Felipe. Y me dicen, bueno, ¿y cómo va? Yo quiero que mis chicos coman. Sí, claro, yo quiero que mis chicos coman. Te tengo que decir cómo voy a hacer, porque si el cómo es, le saco la comida a Felipe para dársela a Malena, no, eso no se puede. Bueno, se lo saco a Malena para dársela a Felipe, no, eso tampoco se puede. Y lo que tenemos que pensar entonces es, ¿cómo hacemos para que coman los dos? ¿Cómo hacemos? Quiero decir, acá debemos ser la mayoría abogados, supongo yo que la mayoría debemos ser abogados, pero buena gente, abogados pero buena gente. Lo que digo es, miren, no sé si está bien esto, pero sinceramente lo pienso, ya no necesitamos más ni abogados, ni jueces, ni profesores de derecho, ni bioticistas, ni nada que nos digan que tenemos el derecho a la atención de la salud. No necesitamos más eso. Mi mamá, que no es abogada, sabe que tiene derecho a la atención de la salud. Mi papá, que no es abogado, sabe que tiene derecho a la atención de la salud. El tema es que tenemos que decir cómo lo vamos a hacer. Y ahí, lamentablemente, tenemos que invitar a la economía de la salud a pensar en esto. Pero no para recortar, sino para ver cómo hacemos para. ¿Cómo hacemos para? Porque si decimos que este discurso que yo traigo es un discurso que le hace el caldo gordo al mercado y que por eso no hay que incorporarlo, macanudo, yo lo retiro. Pero díganme cómo. Porque si no lo hacemos explícita, si la discusión para asignar recursos no la hacemos expresa, no ponemos todos los naipes sobre la mesa y presentamos los argumentos y decimos qué se puede y qué no se puede, entonces ese ejercicio lo va a hacer el mercado. Entonces sí que ese ejercicio lo va a hacer el mercado. Tenemos que incorporar la economía de la salud, tenemos que incorporar la economía de la discapacidad, pero estoy convencido de esto. No para recortar, sino para ver cómo hacemos, para fortalecer y ver cómo hacemos. Sobre todo porque es lo que hacemos en casa. Vos cuando trazás la línea y decís, bueno, tengo tanto, gasto tanto, ¿y cómo hago? Y te dice tu señora, nos faltan 2 pesos, Patricio. Y bueno, esos 2 pesos tienen que, o recortamos los gastos, o incrementamos, o nos endeudamos. No hay otra solución. Y bueno, y así funcionan los países normales. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Impecable. Mirá, nos repasamos, pero bueno, era inevitable.
Era inevitable porque no me dieron Iba a una pasar, hora, tengo que cumplir las normas, pero bueno, a mí me cuesta un poco también cumplir las normas, iba a sobre todo pasar. cuando una charla es tan interesante. Ahí te saludan de todos lados, agradecen, hacen algunas preguntas que no vamos a poder contestar con el tiempo que hay. También se debate entre la gente que está escuchando, están debatiendo entre ellos, te saludan de Chaco, de Mar del Plata, bueno, de varios lados. La verdad, Elian, nada, para cerrar, agradecer, solamente agradecer tu tiempo, tu lucidez, tu sinceridad, ¿sí? Porque, como decís vos, los dilemas, bueno, hay que abordarlos con sinceridad, con honestidad intelectual, dijo algún famoso conductor de televisión. Vamos con eso. Así que bueno, muchas gracias por participar de este espacio de entrevistas, coordinado por Juan Seda. Espero verte pronto, espero que todos te veamos pronto. Te mando un abrazo grande. El miércoles que viene Fernando Martins con el licenciado Souto, así que va a continuar. Y bueno, nada más que gracias de nuevo y un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, la oportunidad y siempre es un gusto intercambiar ideas y sobre todo que tengamos esta atención hacia cómo hacemos para vivir mejor. Esa es la idea, cómo hacemos para vivir mejor. Así que el agradecido soy yo y siempre dispuesto y les mando un abrazo a todos.